En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. A veces la historia transcurre de manera aparentemente apacible hasta que la cosa se complica. Empiezan a estallar conflictos, el malestar de la población se extiende y lleva al poder a nacionalistas y populistas. Y de repente, un único acto violento hace que todo estalle definitivamente. Este tipo de actos violentos suelen ser conocidos como magnicidios. Hola, José. Buenas, Antonio. Pues mira, hoy te me has adelantado en anunciar el tema del programa de esta semana. No me digas. No lo digo, ya lo has hecho tú. En este programa vamos a hablar de magnicidios. Un magnicidio es el asesinato de una figura de alto perfil, ejecutado para alterar drásticamente el rumbo histórico, político o social. Su objetivo trasciende a la víctima. Busca enviar un mensaje simbólico, forzar un cambio de régimen o suprimir una influencia considerada peligrosa. A lo largo de los siglos, los magnicidios han marcado momentos dramáticos y decisivos, a menudo envueltos en el misterio y alimentando debates interminables. Funcionan como puntos de inflexión abruptos, revelando las crudas dinámicas de poder, los choques ideológicos y las fragilidades humanas que dan forma a las civilizaciones. En este programa nos embarcamos en un viaje a través de algunos de los magnicidios más influyentes y curiosos de la historia, examinando sus causas inmediatas, la identidad de sus perpetradores y los legados perdurables que dejaron. Y exploraremos cómo estos actos singulares, a veces ejecutados por individuos solitarios y otras veces por conspiraciones complejas, resonaron a través del tiempo, remodelando naciones e influyendo en acontecimientos globales. Vamos a centrarnos, José, si te parece, en aquellos magnicidios que tuvieron tal impacto en el mundo que, en muchos casos, supusieron una reconfiguración de este. Y para ello tomamos el DeLorean para viajar al año en el que asesinaron a Julio César. Cayo Julio César, el dictador romano, fue asesinado en los idus de marzo, 15 de marzo, del año 44 antes de la era común. Fue ultimado por un grupo de senadores romanos, entre los que se encontraba Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Su principal motivación era el temor al creciente poder autocrático de César y la percepción de una amenaza a la República Romana, que buscaba restaurar. Cada vez que pienso en este evento me acuerdo de un dardo que le oí lanzar a un poeta gaditano, creo que fue a David Montiel. Al César lo que es del César. 23 puñaladas. Muy fino. Sin embargo, aunque el objetivo explícito de los conspiradores era eliminar a César para salvar la República Romana de su tiranía, finalmente, en lugar de restaurar la República, su asesinato sumió a Roma en una serie de guerras civiles que, en última instancia, condujeron al ascenso de su hijo adoptivo, Octaviano, Augusto, y al establecimiento del Imperio Romano. Pues del Imperio Romano viajamos ahora a Washington y al año 1865. Para hablar de un trágico evento que provocó que mucha gente le cogiera miedo a ir al teatro. No sé, José, creo que el impacto de ese magnicidio fue más allá del miedo al teatro. Puede ser, no te lo voy a discutir. Estamos hablando, supongo que lo habréis adivinado, avezados oyentes de Totus Podcast, del asesinato de Abraham Lincoln. El 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, fue tiroteado por John Wilkes Booth en su palco del Teatro Ford en Washington el 14 de abril de 1865, falleciendo al día siguiente. Este suceso tuvo lugar apenas 5 días después de la rendición del general confederado Robert Lee, lo que puso fin a la Guerra Civil de Estados Unidos. En este caso, el móvil del asesinato fue muy curioso. John Wilkes Booth pretendía, dando muerte al presidente Lincoln, avivar la llama de las tropas confederadas que habían sido derrotadas definitivamente 5 días antes de su magnicidio. Pero no logró su objetivo. Matar a Lincoln tuvo el efecto contrario. Consolidó la victoria de la Unión y la abolición de la esclavitud, convirtiéndose en un trágico símbolo de la conclusión de la guerra, en lugar de una chispa para la reanudación de los combates. Pues sigamos dando brincos por la historia para llegar a un magnicidio que tuvo unas consecuencias de unas dimensiones descomunales. Eso es, José. Nos vamos al año 1914, más concretamente al 28 de junio de 1914. Ese día el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría decidió darse un paseo por las calles de Sarajevo cuando recibió un regalo. Un regalo, ¿cómo decirlo?, explosivo. Efectivamente, Antonio, el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio de 16 años, durante una visita a Sarajevo. El acto de Gavrilo Princip estuvo motivado por las aspiraciones nacionalistas serbias y el deseo de liberarse del dominio austrohúngaro. Este acontecimiento es universalmente conocido como el detonante inmediato de la Primera Guerra Mundial. El archiduque fue un catalizador en un polvorín geopolítico. Aunque Europa ya era un polvorín de complejas alianzas, rivalidades imperiales y tensiones crecientes, el asesinato de Francisco Fernando proporcionó la chispa inmediata y simbólica que encendió un conflicto global. Dicho de manera coloquial, el asesinato del archiduque fue la gota que colmó el vaso. Al mundo solo le hacía falta un empujoncito para lanzarse a matarse a escala global.
y ese empujoncito lo encontró en este magnicidio. Porque algunos magnicidios son poderosos catalizadores que aceleran conflictos aparentemente inevitables. A veces transforman problemas regionales en crisis globales debido a inestabilidades que venían madurando un tiempo antes. O dicho de otro modo, revelan cómo un solo acontecimiento dramático puede ser el punto de inflexión para cambios históricos masivos. Otro magnicidio muy llamativo y que también tuvo un impacto mundial fue el de Gandhi. El de Gandhi es un caso también llamativo, ya que, pese a enfadar a todo un imperio británico, su asesino no fue un señor de Birmingham o de Sussex. No, el asesino estaba en casa. Mahatma Gandhi, el líder del movimiento de independencia de la India, fue asesinado el 30 de enero de 1948 en los jardines de Birla House, Nueva Delhi, mientras se dirigía a rezar. Y como bien ha dicho Antonio, no por un agente del Imperio Británico, no, sino por Nathuram Godse, un nacionalista hindú. Este disparó a Gandhi porque le reprochaba su petición de que el gobierno indio compensara económicamente a Pakistán, un adversario regional. La vulnerabilidad de los pacificadores y la persistencia del extremismo quedaron trágicamente demostradas. Gandhi, un defensor de la paz y la unidad entre hindúes y musulmanes durante la partición de la India, fue asesinado por un extremista de su propia comunidad religiosa. Si es que no te puedes fiar ni de tu propia sombra, ¿ves? Por eso yo vengo a grabar con un chaleco antibalas. Pero eso es un chaleco antibalas. Y yo pensando que estabas haciendo flexiones y que te estaban dando resultados. Bueno, en fin. El asesinato de Gandhi subraya los inmensos peligros a los que se enfrentan los líderes que defienden la reconciliación y el compromiso en sociedades profundamente divididas, especialmente cuando el fervor nacionalista o religioso es elevado. Y es que, Antonio, los magnicidios a menudo tienen como objetivo a figuras que desafían las estructuras de poder existentes o promueven la unidad a través de las divisiones, revelando la violenta resistencia de las facciones ideológicas que no están dispuestas a aceptar un futuro pluralista. Esto explica los siguientes magnicidios de los que vamos a hablar. Los de personalidades como Kennedy, Martin Luther King, Lumumba, Isaac Rabin. El de Kennedy es quizás de los magnicidios más cinematográficos y el que más ha desatado la conspiranoia. Y sin el quizás también, ¿eh? John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de Estados Unidos, fue mortalmente herido por disparos el 22 de noviembre de 1963 en Dallas mientras circulaba en el coche presidencial. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado en el cargo. Lee Harvey Oswald, un exmarine, fue identificado como el perpetrador, disparando 3 tiros desde un depósito de libros escolares. El propio Oswald sería asesinado 2 días después antes de poder ser juzgado, lo que añadió un inmenso misterio al caso. Como has dicho, Antonio, la sombra perdurable de la conspiración y su impacto cultural han definido este magnicidio. A pesar de las exhaustivas investigaciones oficiales, como la Comisión Warren y el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, que incluso sugirió una probable conspiración en 1979, las circunstancias que rodearon la muerte de JFK y el posterior asesinato de Oswald han alimentado innumerables teorías conspirativas. Cuando un magnicidio carece de respuestas claras y universalmente aceptadas, puede convertirse en un poderoso referente cultural alimentando la desconfianza pública, generando mitos perdurables, a menudo eclipsando el impacto histórico real. Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Conspiración? ¿Fanatismo? ¿Qué esconde el asesinato de Kennedy? Pues yo creo que esconde mucha imaginación y tiempo libre. Oye, por cierto, en España también tuvimos algún que otro magnicidio. Estoy recordando uno reciente, poco antes del inicio de nuestra actual democracia. Sí, pero este programa se lo estamos dedicando a aquellos magnicidios que tuvieron un impacto a escala mundial y que agitaron el tablero geopolítico de alguna manera. El caso que tú comentas tuvo un impacto en la carrera espacial española. No sigas por ahí a ver si nos van a cerrar el podcast ahora que hay gente ahí fuera que empieza a escucharnos. Pues sigamos con Martin Luther King Jr., el icónico líder del movimiento por los derechos civiles que fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis por un disparo de rifle mientras se encontraba en el balcón del motel Lorraine. James Earl Ray, un criminal fugitivo con motivaciones racistas, fue identificado como el asesino. Sin embargo, Ray se retractó rápidamente de su confesión, afirmando que formaba parte de una conspiración mayor. La propia familia King cree que Ray era inocente y que un oficial de policía de Memphis fue el verdadero tirador, sugiriendo una conspiración más amplia que involucraba al FBI y a su famoso director, John Hoover. Otra conspiración. Aunque en este caso, la difusión de teorías conspiranoicas parece tener el objetivo evidente de distraer a la atención pública. Mientras la gente está entretenida elucubrando teorías sobre el estado oculto y esas movidas, no piensan en el problema real y en el impacto que tuvo el asesinato del Dr. King. Es que la batalla por la narrativa son elementos cruciales en este caso. El asesinato de Martin Luther King descabezó a un vibrante movimiento de los derechos civiles y demostró cómo la eliminación de un líder carismático y unificador puede alterar gravemente la trayectoria de un gran movimiento social. El debate persistente sobre los verdaderos perpetradores, un pistolero solitario frente a una compleja conspiración, refleja una lucha más profunda por esa narrativa de la justicia racial y las dinámicas de poder en Estados Unidos.
Destaca cómo la historia oficial puede ser desafiada por afirmaciones persistentes de fuerzas ocultas. Y así llegamos a Patrice Lumumba, el primer ministro de la independizada República del Congo a mediados de 1960. Lumumba fue torturado y ejecutado pocos meses después, el 17 de enero de 1961. Sus restos fueron posteriormente disueltos en ácido para evitar que su lugar de entierro se convirtiera en un sitio de culto. Su ejecución se llevó a cabo por órdenes directas de Washington y Bruselas. Las motivaciones principales fueron los importantes intereses económicos en las minas de cobalto del Congo y el temor a su postura panafricanista y antiimperialista. Más que nada porque se percibía que estaba estrechando alianzas con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Fue considerado un líder que desafiaba el orden neocolonial. El neocolonialismo, las guerras de poder geopolíticas y la erradicación del legado son aspectos centrales de este magnicidio. El asesinato de Lumumba es un ejemplo brutal de cómo la geopolítica de la Guerra Fría se cruzó con los intereses económicos postcoloniales, lo que llevó a la eliminación violenta de un líder africano independiente. La macabra eliminación de su cuerpo subraya ese esfuerzo deliberado de borrar su legado, pero no lo consiguieron. Su asesinato simbolizó el desafío persistente del neocolonialismo en África y la voluntad de las naciones poderosas de intervenir descaradamente para asegurar sus intereses. Los magnicidios pueden ser herramientas directas de la política exterior, utilizadas para desestabilizar naciones emergentes y mantener el control económico o ideológico, a menudo a través de fuerzas interpuestas u operaciones encubiertas. Las medidas extremas que tomaron en el caso de Lumumba para deshacerse de su cuerpo resaltan el deseo de evitar la creación de un punto de reunión simbólico para futuras resistencias. Motivación similar tuvo el asesinato de Isaac Rabin. Isaac Rabin, primer ministro de Israel y premio Nobel de la Paz, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 durante un mitin por la paz en Tel Aviv. Fue tiroteado por Yigal Amir, un ultranacionalista israelí opuesto a los acuerdos de Oslo, que Rabin había firmado con Yasser Arafat con el objetivo de lograr la paz entre Israel y la OLP. La resistencia interna de los procesos de paz se hizo dolorosamente evidente. El asesinato de Rabin por un extremista de su propio bando pone de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los líderes que intentan forjar la paz en conflictos arraigados. Demuestra que las mayores amenazas a la paz pueden proceder a veces del seno de la propia sociedad, de facciones que no están dispuestas a aceptar una nueva realidad política. Eso es. Es que incluso cuando se busca la paz, emerge una oposición que puede dar lugar a actos violentos destinados a frustrar los esfuerzos de reconciliación. Esto pone de manifiesto las profundas divisiones y el potencial de extremismo dentro de una sociedad. Y para acabar, un magnicidio frustrado. Mejor dicho, 638 magnicidios frustrados. Nos referimos, ya lo habréis adivinado, a Fidel Castro. Exacto, Antonio. Porque Fidel se convirtió en un incordio para el vecino yanqui. Y para quitárselo del medio, idearon, como bien has dicho, 638 formas de matarlo. Aunque, todo hay que decirlo, en un comienzo la CIA solo buscaba desestabilizarlo, no matarlo. Para ello, por ejemplo, intentaron venderle un champú para la barba que tenía un agente tóxico. El objetivo era hacerle perder la barba para que, de esta forma, su imagen pública se viera dañada. Para comprender la importancia de las barbas, os recomendamos oír nuestro programa dedicado a ella, Por mis barbas. Pero sí, la CIA combinó métodos creativos con otros más evidentes. Entre sus métodos incluyeron cigarros envenenados, un bolígrafo con una aguja hipodérmica casi invisible y el reclutamiento de figuras del bajo mundo. Como hemos visto a lo largo del programa, el magnicidio ha sido un recurso habitual en la historia de la humanidad para lograr objetivos políticos, ya sean cambios de regímenes, ya fuera desestabilizar a un país o a un movimiento político. Los magnicidios ofrecen lecciones profundas, sirven como siniestros recordatorios de la fragilidad del poder, la volatilidad de las transiciones políticas y las formas a menudo impredecibles en que actos singulares de violencia pueden reverberar a través de la historia. José, si tú hubieras podido evitar un magnicidio, ¿cuál habría sido? Lo tengo muy claro, el de Thanos. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.